Bueno, queridas compañeras de la red, vamos a hacer un nuevo webinar de este año que en principio vamos cumpliendo con el programa inicial previsto y esta vez, aprovechando que era la semana para la erradicación de la violencia de género, pues vamos a hacer una... Mirad, vais a tener que cerrar los micros, porque si no oímos lo que decís en vuestras casas. Eso sí, la cara la podéis dejar, pero los micros cerrados, eso. Entonces, vamos a hacer una reflexión, dado que es la Semana de Erradicación contra la Violencia, de un tema que creo que la red tendrá que profundizar y saber cómo salimos de todo este proceso. Y es que aunque hemos trabajado muchas personas de la red en detectar la violencia de género y especialmente en atención primaria, porque es donde tenemos más posibilidad de ver a las mujeres y a las adolescentes y a las abusadas sexualmente cuando te lo quieren contar en algún momento dado de la visita, que no siempre es la primera, pero que tú ya sospechas que hay algo y te lo acaban contando, y me lo ha contado una señora que hacía 7 veces que ya la había visto y al final me ha contado que había recibido abusos sexuales en la infancia y que por eso tenía la obesidad, porque se había puesto obesa para que el abusador no la atacara más. Entonces dice, no lo conseguí, pero la obesidad la llevo encima a mis 50 años. Pero eso me pasó a los 15, 16, 17. Bueno, y me lo cuenta la séptima visita. Por tanto, cómo hemos de trabajar para detectarla bien desde atención primaria, pero luego hay un problema y es que las mismas médicas, enfermeras, trabajadoras sociales están recibiendo violencia por el mismo sistema, porque la violencia ya ha llegado a ser institucional, a la forma en que se dirigen a médicas y médicos los pacientes, que también las agreden a las profesionales, las agresiones a mujeres en atención primaria, médicas, enfermeras, son más elevadas que a los profesionales, pero también. Y todo esto va formando parte de un cuerpo que va creciendo como una violencia institucional y estructural. Este año en Barcelona hemos hecho una reflexión con Elia, es un grupo que trabaja la violencia, sobre esta violencia ejercida dentro de las mismas instituciones, y podría pasar que sin querer la medicina enfermara a las personas. O sea que sobre esto va la reflexión y por tanto toda aportación será buena. Voy a hacer ahora la presentación de las dos ponentes. Ana Pujol Flores, la doctora Ana Pujol Flores trabaja en atención primaria y, como ya sabéis, también nos ayuda a coordinar la red y además es madre relativamente reciente de un hijo que hoy se ha puesto a 39 de fiebre, como corresponde a todas las profesionales con hijo pequeño. Entonces, si además de que hable, la veis alguna vez con el hijo en brazos, pues encantadas de que corresponda a esta situación, porque así no perdemos hilo. Y por otra parte, la otra ponente, que también conocéis porque fue fundadora de la red, Mar Rodríguez Jimena, también es médica en atención primaria y en urgencias y reflexionadora de violencia de género desde hace muchos años y ha escrito muchas cosas. Entonces, entre las dos, a las que he pedido contención en el tiempo y seré inflexible, o sea, hablarán primero Ana Pujol y después Mar, y después tendréis todas que decir algo. O sea que os pido que ya vayáis pensando vuestra participación, y si no podemos en voz, porque se nos acaba el tiempo, también a través del chat. Le pido, por tanto, que Ana, que os presenta la cara aquí, pero yo creo que la veis. Bueno, en mi pantalla sale arriba de todo a la izquierda. No sé en vuestras pantallas cómo va, porque eso de las pantallas, pero Ana se presenta y entonces puede compartir pantalla. Creo que no habrá, ya lo hemos probado, que no habrá problema. Voy a compartir pantalla y me presento. Vale, muy bien. Al revés, te voy a llevar la contraria. Vale, eso me gusta, ya lo A sabes. ver, esto por Aquí. aquí. ¿La vemos bien? Sí, no, pero espera, que lo quiero poner un poquito Aún más se puede grande. poner mejor, sí. Sí, vale, Cierra a esto. Muy bien. Adelante. vale.
Pues bueno, buenas tardes a todas. Gracias por invitarme. Yo quería hacer primero una mención especial que aunque aún no esté conectada, decirle que, bueno, que no es que le dedique, pero que mucho de lo que he aprendido y de lo que intentaré explicar yo también ha sido reflexiones también compartidas con Pilar Babi, que en principio sí puede se conectar, aunque hoy está un poco complicada la cosa por lo que me acaba de decir. Pero bueno, que esto no es una reflexión, es una reflexión mía, pero muchas cosas compartidas con ella y también quería hacer mención a ella. Bueno, yo soy Ana Pujol, soy médica de familia en un centro urbano en Sant Vicenç dels Horts, que es un pueblo muy cercano a Barcelona. Y aparte de esto, formo parte del grupo de trabajo de violencias machistas de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia y recientemente se me eligió como coordinadora del grupo de atención a la mujer de la Sociedad Española de Medicina de Familia. Y aparte de esto, pues también estoy en la red. Entonces, bueno, el tema era violencia estructural en la profesión en la detección y yo quería inicialmente hacer como una reflexión de situación de qué representa, no qué es la violencia de género, porque aunque todas probablemente sepamos, nos ayuda un poco a entender por qué hoy hablamos de violencia estructural. Entonces, como situación, ¿no? La violencia de género pues es un grave problema de salud pública, que además está declarado por la Organización Mundial de la Salud. Y eso comporta que sea un determinante de salud para las mujeres y para sus hijos e hijas, ¿no? Que a veces esa parte nos la olvidamos, pero es muy importante. Y toda esta situación de violencia de género, que aunque se llame violencia de género, yo utilizo este término porque es el que sale reflejado en la ley y en la mayoría de protocolos que existen y de encuestas y demás, a mí me gusta más violencia machista, porque creo que el concepto de la estructura, ¿no? Del hecho de la sociedad patriarcal, machista, ¿no? Es lo que al final nos lleva a estas situaciones de violencia. Entonces, a mí me gusta más violencia machista, pero pongo de género por este hecho. Pues al final lo que hace es perpetuar unos roles de poder de los hombres hacia las mujeres y eso al final acaba generando una vulneración de derechos de las mujeres e hijas por el único hecho de ser mujeres, ¿no? Y eso no solo existe, esta violencia de género no solo existe obviamente en las parejas o exparejas, sino que también de hombres hacia mujeres, como vemos por ejemplo en situaciones de violaciones grupales, ¿no? Violaciones por parte de hombres hacia mujeres, pero también situaciones, como decía, derivadas de esta sociedad patriarcal, donde los hombres dominan a la mujer y se generan situaciones de violencia. A nivel, he querido aquí hablar sobre la encuesta de violencia de género porque creo que Mar también hablará del tema de la macroencuesta del 2019, pero así como a grandes rasgos, la encuesta de violencia de género del 2022 en España, algunos datos son pues, que, por ejemplo, el 28,7% de las mujeres entre 16 y 74 años han sido víctimas de violencia de género por parte de pareja o expareja. Eso supone aproximadamente, ¿no? Casi aproximadamente un tercio de las mujeres entrevistadas, al menos. Un 5,8% de las mujeres que han sido entrevistadas dicen haber sido víctimas de violación alguna vez por parte de pareja o expareja. Según franjas de edades, el 38,4% de las mujeres entre 18 y 29 años han sido víctimas de violencia y un 19% de las mujeres entre 65 y 74 años. Y en la encuesta recalca una cosa que creo que es importante, que es que no, viendo estos datos parecería pues como que las mujeres más jóvenes sufren más situaciones de violencia o como mínimo las denuncian más y sin embargo también podría tener relación con que las mujeres más mayores tienen menos percepción de situaciones de violencia, se la tienen más normalizada y por lo tanto no son en muchas ocasiones conscientes de que lo que están sufriendo es una situación de violencia. Se ha visto también que hay una mayor incidencia de violencia de género entre mujeres que tienen limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria, o sea, mujeres con discapacidad o limitación funcional son víctimas de violencia de manera más contundente, con más incidencia. Y un 20,2% de las mujeres dice haber sido víctima de violencia por parte de hombres que no son sus parejas, violencia sexual o otros tipos de violencia. ¿Vale? Esto es como un poco sumario de la última encuesta pública.
A nivel de documentación y de leyes, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Lo que os decía, ¿no? La Asamblea Mundial de la Salud en 1996, la OMS, declara la violencia de género como un problema de salud pública y a raíz de esto, pues se describe, por ejemplo, se realiza el Convenio de Estambul en 2011, que resulta ser un instrumento jurídico a nivel internacional con la intención de prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. A nivel estatal tenemos dos leyes, ¿no? Tenemos la Ley Orgánica del 1 de 2004, que es la legislación estatal, que en ese momento se denomina como violencia de género, por eso lo que os decía de utilizar este vocablo. Y luego una ley más actual, que es la que todas conocemos como la ley de CSI, que es la Ley Orgánica por la Garantía de Libertad Sexual, donde se establece la necesidad de una protección integral y una garantía del derecho a la libertad sexual y la erradicación de las violencias sexuales. No se ven las fotos vuestras, ¿verdad? Solo se ve la pantalla, ¿no? ¿O se ve vosotros? ¿Se os ve vosotros? No, ¿eh? No, solo la pantalla. Vale, ya está. Vale, es que tengo que ir moviéndolo. Entonces, a nivel de tipos bueno, sobre tipos de violencia, también la mayoría lo sabéis, ¿no? Existe la violencia física y psíquica, que es como la que al final copa más los medios de comunicación, de la que se conoce más, pero luego hay otros tipos de violencia, ¿no? La violencia sexual, violencias económicas, violencias digitales que están también en auge, sobre todo en la gente más, de las personas más jóvenes, la gente más joven. La violencia vicaria, que es la violencia ejercida hacia los hijos de las mujeres, violencia obstétrica y ginecológica, que en realidad es un tipo de violencia institucional también. La violencia de segundo orden, que Mar también nos hablará, que es la violencia ejercida hacia las mujeres que acompañan a estas mujeres víctimas de violencia. La violencia institucional, que es como un rango superior, ¿no? Es esta violencia que ejerce la institución hacia las mujeres, ya sea por, ¿no? ausencia por falta de acompañamiento o por otras cosas que tienen que ver pues, con temas legales y demás. Y todo esto, ¿no? Al final, pues yo diría que todo esto forma parte de esta violencia estructural que nos envuelve en esta sociedad en la que vivimos. A nivel de repercusiones en salud, se sabe, ¿no? Se ha estudiado que tienen repercusiones a nivel de salud mental, trastorno de estrés postraumático, algo que también en el grupo de trabajo de la Sociedad Catalana lo hemos hablado bastante, ¿no? Yo además recientemente he tenido un caso de una chica súper joven de 18 años, que la pareja le agrede física y psíquicamente, y tras esta agresión hace un episodio que los psicólogos y los psiquiatras denominan como psicosis, ¿no? Entonces la tengo diagnosticada de psicosis, cuando para mí es clarísimamente un trastorno por estrés postraumático, y ahí estamos lidiando con la medicación y con una chica de 18 años que espero que no esté condenada al seguimiento psiquiátrico de por vida, pero esto pasa en muchas ocasiones y muchas veces es por carencia de no preguntar, ¿no? A veces no damos por hecho que delante de situaciones de problemas de salud mental pues es porque sí, ¿no? Y nos olvidamos de preguntar por situaciones de violencia que hay detrás. Trastornos depresivos, ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos disociativos, insomnios, deterioro de la autoestima, trastornos de somatización, que esto también tiene que ver, pues, ¿no? Yo en la consulta lo vemos mucho de mujeres que vienen con dolores que a veces no tenemos una explicación clara del por qué se han llevado 1400 pruebas y un día se nos enciende la bombilla de pensar, a ver si es que detrás de esto hay una situación de violencia crónica, y efectivamente nos encontramos en muchos casos con estas situaciones. Consumo y abuso de sustancias, ideación suicida y al final incluso también suicidios consumados. A nivel de salud física, pues obviamente las lesiones derivadas de las agresiones físicas, tanto agudas como crónicas, ¿no? Dolores musculoesqueléticos, dolores persistentes, síndromes funcionales, trastornos gastrointestinales, mutilación genital femenina, ¿no? También muy importante a tener en cuenta, sobre todo porque afecta a niñas, ¿no? Y creo que ahí también es un punto de incidencia importante en cuanto a la formación y acompañamiento, que creo que también en formación en violencia de género tendríamos que contar con nuestros compañeros con nuestras compañeras de pediatría.
Y luego la enfermedad cardiovascular y patología neurológica, de acuerdo que en el MIS hicimos con el grupo de trabajo también, con Pilar, con Carol y con otras compañeras, una publicación repasando los últimos artículos en relación con las consecuencias, las secuelas de la violencia de género en la incidencia, el aumento de incidencia de infartos, de patología neurológica, muchas veces incluso no solo por el componente inflamatorio, ¿no? que puede llevar el estrés de manera cronificada para poder tener eventos cardiovasculares, sino también pues, a veces por situaciones de estrangulamiento, asfixias que comportan trastornos neurológicos. A nivel de salud sexual y reproductiva, pues el aumento de incidencia de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de VIH, la coerción reproductiva, que también es importante, ¿no? Mujeres que se ven pues, que acaban teniendo un embarazo no deseado y que son obligadas por parte de sus parejas a tener estos embarazos no deseados, o al contrario, ¿no? Interrupciones voluntarias del embarazo cuando pues, la mujer a lo mejor no quería. Disfunciones sexuales, dispareunias, patología obstétrica, patología perinatal. Se ha visto que aumenta la incidencia de bajo peso al nacer y prematuridad en las mujeres que han sido víctimas de violencia y que son víctimas de violencia durante el embarazo. Problemas ginecológicos y luego otras consecuencias como son pues, el aumento de frecuenciación de servicios sanitarios. Esto yo, desde que empecé, ¿no?, a formarme en temas de violencia, es una cosa que siempre pregunto, ¿no? Cuando tienes una paciente que cada 2 puertas está allí y que con quejas que no acabamos de saber el qué, siempre al final en algún momento tienes que preguntar, ¿no?, ¿cómo estás en casa? Porque a veces te encuentras sorpresas. El aumento del riesgo de polimedicación, por lo que os decía, ¿no? Delante de síntomas que no sabemos de dónde vienen, pues vamos poniendo benzodiazepinas, ¿no? Antidepresivos, y ahí tenemos a las mujeres dopadísimas que ante una situación de riesgo, pues a lo mejor están incapacitadas para poder salir corriendo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. La baja salud autopercibida, disfunciones relacionales, dificultades relacionales y los efectos, como os decía, en la salud de hijos e hijas. Con todo esto, pues yo me pregunto, ¿no? Vale, esto es la violencia de género, ¿y qué es la violencia estructural? ¿No? Pues bueno, haciendo un poco de repaso de bibliografía, buscando, intentando leer, ¿no? Pues lo primero que fui a pensar fue, bueno, pues hay noticias, ¿no?, que nos alertan sobre que hay violencia estructural a diario y que vivimos violencia estructural por el sistema en el que vivimos. Pues no, por ejemplo, primera noticia, 1 de cada 10 mujeres asesinadas contaba con medidas de protección. ¿Y qué pasa si es que hay medidas de protección? ¿Cómo es que estas mujeres al final son asesinadas, ¿no? O el Sánchez anuncia una ley de cuotas en los centros de toma de decisión. El 50% del poder será femenino. O sea, tenemos que tener ley de cuotas, ¿no? Porque si no resulta que los órganos de poder de decisión pues no pueden estar, no los pueden llevar mujeres, ¿no? La brecha salarial, ¿no? 80% de las mujeres enfrenta problemas de conciliación. El acceso a tratamientos de adicciones, por ejemplo, que es peor, tienen mayor dificultad las mujeres a acceder. O la interpelación, por ejemplo, de la ONU con el tema del falso síndrome de alienación parental contra las mujeres, ¿no?, con las repercusiones que tiene eso, no solo para las mujeres, sino también para sus hijos. Entonces yo al final pensaba, ¿no?, pues la violencia estructural en realidad es una violencia que existe, pero que en realidad es como invisible porque no somos conscientes de ella, aunque la vivimos cada día, que está poco cuantificada, ¿no?, porque al final sí que hay encuestas de violencia de género que tienen que ver con la violencia física, la violencia psíquica, con la violencia sexual, pero nadie cuantifica la afectación de esta violencia estructural en el día a día de las mujeres. Y al final es una violencia que sufrimos todas estamos sometidos en algún momento en alguna situación de violencia estructural. Y eso hace que se perpetúe y que esté naturalizada, ¿no?, y que al final sea endémica, porque afecta, ¿no?, como decíamos en el escrito que enviamos, afecta a todas las mujeres casi de manera igualitaria. La primera vez que alguien describió la violencia estructural fue Johan Galtung, que es un sociólogo noruego, que la definió como esas situaciones que producen daño a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, supervivencia, bienestar, identidad, libertad, y que resultan de los procesos de estratificación social, ¿no?, sin ser una forma de violencia directa. Al final la pirámide de violencia la conocemos toda, ¿no? La violencia directa, ¿no?, la muerte, la violencia física, las agresiones sexuales, ¿no?, pero detrás de todo eso hay la base de la pirámide, que es inmensa y que está debajo del mar, ¿no?, que es en la que no caemos, ¿no?, en el fondo.
Y ¿no? Las situaciones de dominación, ¿no? Estos resultados de procesos de estratificación social, pues ¿no? ¿Qué situaciones encontramos? Pues el racismo, la homofobia, el clasismo y obviamente el machismo. A nivel de los ámbitos, o sea, ¿dónde encontramos violencia estructural, no? Pues bueno, pues mira, en el ámbito judicial y penal, con todas las denuncias y medidas de protección, porque resulta que no hay correspondencia de datos, ¿no? Y no se conceden permisos de protección muchas veces porque las mujeres pues, no presentan suficientes pruebas. Y eso hace que muchas mujeres se vean totalmente desprotegidas, ¿no? Y eso al final también tiene que ver con la legislación y con una falta de sensibilización en la justicia. ¿Que cada vez hay más sensibilización? Sí, pero no sé si alguna de vosotras ha ido a declarar nunca a un juzgado de violencia contra la mujer. Yo sí que he ido a declarar. Y la sensación es de que se sigue cuestionando de manera perpetua si ¿no? las preguntas que nos hacen al final las personas que vamos a declarar siempre son para cuestionar si el relato de la mujer es cierto o no. ¿No? Y entonces es como esta sensación de desprotección de la mujer, que al final, obviamente, como decíamos, ¿no? Si hay un porcentaje de mujeres que a pesar de que denuncie y a pesar de las medidas cautelares y de las medidas de protección, pues siguen siendo asesinadas. Aumento de procesos legales, ¿no? Y mayor de incidencia de casos y mayor número de denuncias, y sin embargo es como que tenemos, ¿no? normalizado este proceso y que no incidimos suficiente en que esto, o sea, que no es que tengamos que tener mayor denuncia, que denuncian más, no, es que tendrían que denunciar menos porque tendríamos que tratar mejor, ¿no? las situaciones de violencia para que no llegaran, ¿no? hasta a recibir una situación de violencia que comporta una denuncia con todo lo que eso implica. El tema del falso síndrome de la alienación parental, que es un invento que, como todas conocéis, pues ha afectado y arruinado la vida de muchas mujeres y de muchos hijos. En el ámbito político, ¿no? El incumplimiento de leyes, la persistencia de lo que decíamos, la persistencia de situaciones de violencia a pesar de la legislación. Si la legislación, que la ley dice explícitamente que se tiene que regular las situaciones de violencia, la sociedad sigue siendo igualmente machista y la violencia está tan instaurada y tan arreglada, tan afincada, ¿no? en nuestra sociedad, a pesar de que haya legislación que intenta, ¿no? Erradicar estas situaciones, persiste, con lo cual en realidad hay un cumplimiento de las leyes, ¿no? por parte de la sociedad y por parte de los organismos que tendrían que regularlo. Luego también los cargos de poder masculinizados, ¿no? La necesidad, yo sigo diciendo, es que necesitamos que hayan, o sea, seguimos necesitando que haya creación de cuotas de mujeres porque no podemos, no podemos entender que no las haya para que haya para que los cargos directivos y los cargos de poder y los cargos de políticos estén realmente feminizados, cuando no sigue siendo así, ¿no? O sea, no es así todavía. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Para cuándo una mujer presidenta del país? Porque cada vez hay más ministras, pero mujeres todavía no. A nivel en España yo creo que solo, ¿no? Alemania como país más importante, quizás, el único que ha tenido una mujer, ¿Qué pero... pasa? ¿Qué pasa, merengue? ¿Qué te pasa? ¿Tienes ahí ¿Hola? comidita? Vale. Luego, a nivel del ámbito laboral, discriminación laboral, ¿no? La no contratación de mujeres por ser mujeres jóvenes, por estar embarazadas, ¿no? O por estar en una edad fértil en el que se podría sospechar que a lo mejor en algún momento pues deciden quedarse embarazadas, ¿no? Y despidos improcedentes. ¿no? Yo, por ejemplo, viví un despido improcedente estando embarazada, alegando otros motivos, pero realmente era una vulneración de derechos a la cual pues nunca me han llegado a dar respuesta. ¿No? En la situación del techo de cristal, la falta de representación de mujeres en espacios de decisión, y no solo en las empresas, también en las sociedades científicas. Esto nos lo encontramos, que por desgracia siguen estando en muchas ocasiones pues, representadas básicamente por hombres y no por mujeres. Y eso dificulta que se puedan llegar, ¿no? pues hacer estrategias a nivel de las entidades, de las mismas entidades, que vayan, ¿no? cada vez que estén más feminizadas y que vayan más en la búsqueda de esta igualdad. Las dificultades para obtener la carrera profesional, ¿no? Por lo que decíamos, y la carrera profesional pues muchas veces depende, ¿no? de la investigación, de la formación específica. Todas las situaciones o todas las mujeres que han sido, pues, que han tenido que maternar, ¿no? o que han maternado, pues obviamente eso repercute en su carrera profesional. La persistencia aún de la brecha salarial, porque las mujeres seguimos cobrando menos que por las mismas tareas, ¿de acuerdo?
En el ámbito laboral, lo que decíamos también, la maternidad y la paternidad, cómo repercute los permisos de paternidad, ¿no? Que cada vez están en aumento, y no así los de maternidad, que desde los 80, pues que diría que desde los 80, si no me confundo, pero que no han aumentado, pero sin embargo los de paternidad cada vez parece, ¿no? Ahora estamos igualados, y ahí seguimos las mujeres que tenemos que dar el pecho como mínimo un año, teniendo un permiso hasta los 4 meses. Las reducciones de jornada feminizadas, que esto es una cosa que también con Julia o Joel, que también forma parte de la red, hemos hablado mucho, ¿no? Que las reducciones de jornada para curas de menores básicamente están feminizadas, ¿no? Y que en realidad no son reducciones de jornada reales, que esto también nos enseña en una diapositiva después, ¿no? Los cuidados que siguen recayendo en las mujeres, ¿no? En las repercusiones que tiene esto para la salud. Todo lo que hemos hablado tiene repercusiones para la salud, pero las curas también las tienen. Las reducciones de jornada de cuidados de mayores, que si no recuerdo mal, hablando con Julia también, creo que hablaban que de un 95% de las reducciones de jornada las piden mujeres, no hombres, para curas de mayores. Toda la repercusión en la carga mental, ¿no? Y yo siempre me pregunto si los cuidados deberían cotizar de alguna manera, porque al final es un trabajo. Esto es lo que decía antes, ¿no? La reducción de jornada de los médicos de atención primaria son menos horas y los infarctentes. Esto fue una entrevista que me hicieron porque cabreadísima cuando me incorporé después de mi baja laboral de baja de maternidad, pues me encontré con que tenía una reducción de jornada, que trabajaba 3 días a la semana, pero sin embargo tenía pues la misma cantidad de pacientes, tenía 1.500 pacientes a atender en 3 días a la semana, con toda la sobrecarga laboral que al final ha comportado pues, que me incorporé al 100%, ¿no? Pero era una denuncia que yo hice y que creo que es una situación que además fue a raíz de un tuit que hice, y que me encontré que muchísima gente a nivel estatal, ¿no? Hablando con otras médicas de familia, estaba en la misma situación. Pues algo que también nos tenemos que plantear, ¿no? A nivel científico, publicaciones, investigadores principales son hombres, acceden más a becas ellos porque dependen del currículum, y como nosotros tenemos estas bajas por maternidad y por cura de menores, por cuidados de menor, pues obviamente muchas veces tenemos un peor currículum, y eso hace que tengamos más dificultad para acceder pues, a becas, ¿no? Y es lo que os decía, la maternidad al final nos subleva a las mujeres a ser segundas y terceras investigadores, sino cuartas, pues porque muchas veces es difícil llegar a esta conciliación. Luego los tipos de investigación, ¿no? La persistencia de una investigación cuantitativa y no cualitativa, ¿no? No ahondando en un análisis de género, y cada vez más estratificado por sexo, sí, pero seguimos teniendo muchas dificultades para que los estudios se lleguen a estratificar por sexo. Y una investigación, pues para ellos, que nos olvida totalmente y olvida las repercusiones en salud. Y eso también es violencia estructural, ¿no? Y otros ámbitos, pues obviamente los micromachismos, el mansplaining, que esto lo hemos vivido todas, obviamente, ¿no? El lenguaje masculinizado, un lenguaje no inclusivo en la investigación, en la parte judicial, y los medios de comunicación, las redes sociales, donde se sigue cosificando y a las mujeres, y sigue existiendo el sexismo, el acceso a la pornografía cada vez es más fácil, cada vez los menores acceden a la pornografía con edades más tempranas, y todo lo que ven en la pornografía, que significa básicamente bueno, sublevar a la mujer y hacer con ella lo que quieran los hombres. Entonces, ¿hay violencia estructural en atención sanitaria? Pues sí, también la existe, ¿no? Consultas médicas en Navarra descubrieron en 2022 que a 715 víctimas de violencia, y esas víctimas de violencia seguramente no eran del 2022, llevaban años siendo víctimas, ¿no? Estamos peor diagnosticadas en más de 700 patologías. Las mujeres enfermamos más de enfermedades cardiovasculares, y sin embargo, pues, ¿no? Se sigue no teniendo una perspectiva, no se sigue no teniendo un estudio en base a la morbilidad diferencial, se siguen haciendo estudios sin perspectiva de género. Esto, la noticia esta de Osakidetza, es súper reciente, creo que es de esta semana, que del vulnera el derecho, o sea, la sanidad vasca vulnera el derecho de las mujeres a la lactancia materna, pero es que no solo la sanidad vasca, o sea, que no hay acompañamiento a la lactancia en la mayoría de sanidades públicas a nivel del Estado, ¿no? Y al final las mujeres tienen que estar relegadas o a grupos de lactancia materna que hacen una tarea
impecable y además totalmente lo hacen de manera totalmente altruista, o a ir a la privada, a pagarse IBCLCs que cuestan un dineral y que no están acompañadas por la sanidad pública. Y entonces hay muchas mujeres con dificultades económicas que acaban abandonando la lactancia. Y bueno, y la noticia de la endometriosis, que está también, pues la conocemos ya nosotros. Entonces, sí, ¿no? Hay violencia estructural en la atención sanitaria por una falta de detección de violencia de género en las consultas, que eso para mí es, ¿no? Es imprescindible, ¿no? O sea, que dentro de esta violencia estructural, la violencia de género, con todas sus repercusiones en salud, la detectemos las médicas de familia es imprescindible para el acompañamiento de estas mujeres, porque además nos acompaña o nos permite entender mucho de lo que le pasa a esta mujer, ¿no? Una falta de inclusión de la perspectiva de género en la atención, nos sigue faltando falta de perspectiva de género y eso no nos permite acompañar a las mujeres de manera correcta. Esta estandarización de la atención en los hombres y en las mujeres, la normalización, lo que decía Karma, ¿no? La normalización de patrones machistas en la consulta, no solo de los médicos que atienden a mujeres, sino de los hombres que vienen a las consultas, ¿no? Y que tratan de manera machista tanto a médicas como a enfermeras, como a trabajadoras sociales, como a psicólogas, como a todas, ¿no? Que nos hemos encontrado con estas situaciones. Un desconocimiento y falta de sensibilización. Y yo ya creo que no es un tema solo de falta de sensibilización, sino es que cada vez estamos más sensibilizados, pero sin embargo nos falta avanzar en la formación. O sea, no nos podemos quedar con la sensibilización porque entonces abrimos melones que luego es muy difícil de acompañar. Y luego todas las creencias preconcebidas en relación a determinados temas, ¿no? En relación a sexualidad, en relación a ciclo menstrual, en relación a tantos temas, ¿no? Que normalizamos y que tenemos una preconcepción de lo que sabemos, pero en lo que no hemos ahondado, ¿no? Que no hemos llegado a una formación específica para acompañar como corresponde. Entonces, ¿qué podemos hacer para frenar esta violencia estructural, al menos desde la atención sanitaria? Pues garantizar una sensibilización y formación avanzada, lo que os decía, ¿no? No nos podemos quedar solo con la sensibilización, tenemos que ir a más, porque cada vez nos encontramos que lo que os digo, ¿no? A mí me pasa de abro el melón de la violencia de género y luego cómo acompaño si el sistema no me acompaña a poder acompañar a estas mujeres, ¿no? Una formación en perspectiva de género para todas las profesionales. Incluir, yo no sé si se dice DPOs en el resto del Estado, pero lo que le llaman direcciones por objetivos, incluirla como dirección por objetivos en la perspectiva de género en salud para poder acompañar mejor a las mujeres a las que atendemos. La formación en el pregrado y en el posgrado. Luego el cambiar modelos de atención y de prevención, ¿no? O sea, esto también lo sabemos, en el último seminario lo estuvimos hablando. Lo que tiene que ver con el embarazo, las preeclampsias, las diabetes gestacionales, la violencia de género, todo eso afecta y repercute en la salud cardiovascular. Y sí que es verdad que los cardiólogos y las cardiólogas cada vez están haciendo más énfasis en eso, pero la atención primaria, que es la que ve a la mayoría de las mujeres que llegan al sistema público de salud, pues está obviando esto y no puede ser, ¿no? Obligar a la investigación con perspectiva de género en salud, o sea, tiene que ser algo imprescindible pues en la investigación que se hace en atención primaria, por ejemplo, ¿no? Incluir la perspectiva de género y hacer estudios cualitativos que incluyan el género como una variable. Y luego, pues lo que se está empezando a hacer, que estamos empezando a trabajar, que son estas comisiones de salud y género, que al menos a nivel de Cataluña cada vez están más instauradas, que lo que pretenden es, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria, intentar empezar a ver esta mirada de perspectiva de género para conseguir que la atención cada vez sea más como toca, acompañada como toca. Y luego ya por último, esto es también os dejo aquí el pin, que también lo ha mandado Pilar Babi, pero la dejo aquí también, pues para poder acompañar también es importante, por ejemplo, saber cómo acompañar esta atención primaria en violencia sexual, que muchas profesionales no sabemos cómo acompañar. Y este jueves, en la sede de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia, hace una jornada de violencia sexual y atención primaria, que nos acompañará el equipo de violencia sexual en la infancia y adolescencia de la Vall d'Hebron y cómo afecta y cómo podemos acompañar desde atención primaria. Y ya está, esto es todo. Gracias. Os dejo aquí mi mail y mi Twitter por si
¿Me queréis Bueno, seguir? aplaudo yo porque puedo aplaudir, ya me imagino que todas también. Gracias porque además te has ceñido al tiempo y nos has hecho un buen programa para trabajar los próximos 4 años, incluso para llevárselo a la ministra de Sanidad en breve. O sea que esto lo ordenaremos bien, pero se le ha de explicar por dónde va a ir la violencia. Ha habido una persona en el chat, Ana Belén Espejo, que ha dicho que las reducciones también son penalizadas y que muchos profesionales, as y es, o sea, es y as, las y ellos tienen actitudes sexistas, racistas, homófobas y clasistas. Y que todo eso nos cuesta porque a las que estamos trabajando, pues estamos trabajando con este ambiente. Pero esta es una participación en el chat, te la comunico, pero entraremos en debate después de Mar. O sea que Mar, yo te pido, Mar Rodríguez Jimena, que compartas pantalla y nos des tu mirada. Buenas tardes, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, sí, Vale, perfecto. ahora. Estoy Y compartes. viendo- Perdón, que voy a dejar de compartir porque os voy a poner, a ver, mi user, a ver si me deja, que es esta. A ver, se ve bien en la diapositiva, pero si minimizas la parte de la izquierda, se verá en pantalla completa, ¿no? Mar, sí. Mar, ¿es un PDF? No, es un ODP. ¿Lo Ah, veis ahora bien? Yo lo veo entero. Me tenéis que guiar porque yo ahora mismo estoy viendo la No, pantalla. en la parte izquierda hay miniaturas Ah, con una Mira, crucecita. arriba donde pone ajustar el ancho de página, ¿es que te sale ahí? me Sí. tengo que salir de aquí entonces. Sal, Que le he sal de dado ahí. le da F5 y yo cuando doy a F5 lo veo completo, pero vosotras no, ¿verdad? Nosotras no. No. Perfecto, entonces me vuelvo aquí y me decís que aquí ¿Es que pone tengo ajustar el ancho de página? Arriba. archivo, ajustar el ancho de página. A ver si ahí. Vale. Bueno, no me voy a agobiar, me voy al PDF. Fuera no donde pone archivo, editar y eso, no. Simplemente en la página principal pone siguiente, miniaturas. Arriba hay un desplegable que pone ajustar el ancho de página y aquí hay un desplegable. Vale, no, como no lo tengo. ¿Este lo veis bien? Vemos lo mismo. Correcto, pues me temo que no voy a poder hacerlo sin ayuda. Así que me salgo de aquí y me decís, yo aquí tengo Un mi... momento, porque a menos a mí, yo lo veo bien y te leo la diapositiva. Ponme la siguiente, a ver cómo se ve, porque igual Se lo ve. vemos, porque aquí, Yo creo que se le ve Además, bien, ¿eh? has hecho una letra grande, o sea que se va a ver bien. si haces la letra grande y ya veo que tienes muchas fotos, que estoy viendo las siguientes, entonces tú Vale, ya puedes seguir por aquí, como estás ahora. Tú lo ves en grande en tu pantalla, nosotros lo vemos un poco más pequeño, pero lo vemos y te vale, vemos, lo que y pasa te que vemos la entonces... cara. ¿eh? Vale, lo que voy a hacer es entonces esta porque me resulta más fácil. Bueno, muchas gracias por estar aquí juntas. Me pongo el cronómetro de los 20 minutos, que soy un poquito TOC y prefiero tenerlo aquí para saber un poco. En primer lugar, bueno, agradecer que estemos aquí reflexionando, igual que no es comparable, claro, pero no puedo dejar de decir que hoy sí que le puedo dedicar este webinario a Ahmed Tamimi, una adolescente ya adulta de 23 años, palestina, que ha roto todos los roles de género y que espero sea liberada entre hoy y mañana porque se resistió de manera pacífica a la ocupación de sus territorios y ha roto todos los roles de género femenino, y estoy muy contenta de pensar que puede ser una de las mujeres que se liberen hoy o mañana de la cárcel. Ha sufrido todo tipo de violencias estructurales y desde ahí, pues, aunque no nos conozca, un cariñoso saludo. Os pongo aquí también en el Centro de Salud Mental de Arganzuela. Esta es una compañera del grupo de formadores que se hicieron fotos las mujeres en torno al Mar, 25 perdona, no de... se ve, o sea, no se ven las páginas, ¿eh? Solo se ¿No? ve la página principal. No. No, es mejor que canceles esa presentación y vuelvas a presentar porque nosotros vemos una cosa diferente a ti, creo. Vale, aquí me decís que veis. ¿Veis una foto? Solo Quiero vemos, volar. No,
Vemos Vemos la una página presentación, principal. pero creo que no la misma que tú. Vemos la primera página, que es violencia Vamos. estructural en la profesión y tus nombres. Esto es lo que Y- vemos en pantalla. Y ya está, ¿no veis la segunda, la No, tercera? No, Vale, pues voy a hacer entonces una cosa, que es que creo que dejo de compartir sí, mejor. Y y no vuelves a sé si os voy a cargarlo. tener que enviar, bueno, tenéis la presentación por correo electrónico, es que siempre tengo problemas con mi sistema operativo y si no, pues ¿Quieres? sí. Yo la tengo. Si quieres, te la voy pasando yo las páginas. Vale, pues Te si la no te comparto yo. importa, eso es, compártela Vale, tú y así no perdemos más tiempo, ¿vale? vale. Bueno, había empezado la presentación, ahora no, como yo no voy a ver lo que estáis viendo vosotras, a ver si ahora ya me ayuda Ana, ¿vale? Bien, Estoy, ¿eh? sí, lo sé, lo sé. Ujú. Ahora. Pensé que con el PDF no iba a haber problemas, pero veo que también lo hay, o sea que no es solamente lo de P. Vale. ¿Ya está? ¿Sí? Espera un segundo. Un segundo. Muchas Bueno, sí comentar que también agradezco el proceso que ha hecho Ana de definición porque yo he hecho la presentación un poco al revés. Primero os quería presentar datos de cómo afecta la violencia física, porque desde mi rol de médica, aunque yo sé que tengo que ser biopsicopolítico, Belén, social, sí que creo que en ocasiones necesitamos saber que la violencia física se afecta. Agradezco también a Luisa Las Heras todo el tiempo que ha estado trabajando en el servicio de salud pública, porque muchos de los datos de las encuestas que voy a poner se los debemos a la gente que ha trabajado como ella. Bien, pues ¿Ya si lo me veis? pasas la siguiente, sí, ya lo veo, muchas gracias. Bueno, simplemente aquí recordar a nuestras compañeras del Centro de Salud Mental de Arganzuela, del Centro de Madrid Salud, que han hecho esta campaña tan bonita. Pasamos la siguiente y voy a intentar haceros pensar. Esta ciudad, ¿veis cuál es, no? Está ahí puesta, ¿no? Granada. Pasamos la siguiente, 113.000 habitantes. A Coruña, 244.000 habitantes. Y un sitio cercano donde resido, Burgo de Osma, 5.228 habitantes. Pues bien, si sumamos todas estas mujeres, este esfuerzo se lo debo a Edith Pérez Alonso, que lo hizo para uno de los cursos que estuvimos. Sabemos que el 10% de la población de mujeres de la Comunidad de Madrid, en la última encuesta de 2020, se corresponde con 364.000 mujeres que han sufrido violencia por parte de la pareja física, psicológica o sexual, que es como sabéis que dividimos esto, ¿no? Las mujeres que sufren violencia tienen un impacto muy importante en su salud. Pasamos la siguiente y quiero que nos quedemos con esas cifras. Es Madrid, que es donde resido, pero cada quien puede hacer ese esfuerzo de extrapolación. Ahí tenéis un poco los informes, tanto el 2014, que luego os diré por qué me retrotraigo allí, el 2019 y el 2020 con los datos, sobre todo, de mi comunidad y también hablaré de la macroencuesta. Pasamos la siguiente. Bien. Vamos a hablar ahora de la consecuencia en salud física de pareja o expareja. Pasamos, y voy a ir muy rápido, esto lo pasamos porque lo más importante de estas encuestas es que se pregunta por la salud autopercibida. Si veis ahí en los colores, las mujeres con violencia de pareja frente a sin violencia de pareja, lo veis ahí en los colores, ¿vale? De manera estadísticamente significativa refieren salud autopercibida regular, mala o muy mala. Eso nos explica por qué, nos dice Ana Puyol, las mujeres hiperfrecuentan, y lo digo siempre y no me cansaré, porque nosotras hiperfracasamos. El sistema sanitario hiperfracasa y no da respuesta a los problemas de malestares y de salud de las mujeres. Pasamos la siguiente. Aquí voy a ir muy rápido, pero solo me quiero parar aquí y luego en el diálogo me gustaría con Luisa poder establecer también un diálogo más epidemiológico. Fijaos que en enfermedad cardíaca la O-ratio entre mujeres con violencia y sin violencia en el estudio del 2014 era de 4.3. En el 2020 es de 2.5, a ver, perdón, total mujeres, que no lo veo bien, es de 2.7. Entonces,
aquí me surge esta discrepancia epidemiológica, pero sí saber que todas las mujeres en general en los problemas de salud crónica, la violencia ejerce este efecto sobre las patologías crónicas, hipertensión, asma, enfermedad cardíaca, úlcera gástrica, infección urinaria, alergias, etcétera. Los que están marcados con asterisco son los estadísticamente significativos. Pasamos la siguiente. Accidentes. Cuidado porque muchas veces los problemas de salud pueden ser en forma de accidentes, ¿vale? Accidentes que muchas veces consultan, pero si veis en el quesito de abajo, no hice nada, hay un 11,3% de mujeres que no acuden tras un accidente que tenga que ver o no con la violencia. Pasamos la siguiente. Limitación para realizar actividades de la vida diaria. Si veis ahí las consecuencias directas de la salud física, este dato es bastante estremecedor, ¿no? Si se les pregunta si han sufrido consecuencias o lesiones en la salud y un 53% contestan que sí, ¿vale? Ahí ya os desgloso más de una, menos de una, pero es coherente con los datos de la macroencuesta. La percepción de necesidad de asistencia sanitaria es alta, pero luego no demandan asistencia sanitaria. Pasamos la siguiente. También hemos visto la utilización de servicios sanitarios. Van más a la trabajadora social, van más a enfermería y a medicina de manera no estadísticamente significativa. En otros estudios sí. Pasamos la siguiente. Vemos cómo donde se está preguntando por malos tratos habitualmente, precisamente porque las mujeres acuden al centro de salud. Sabemos por las encuestas que en 5 años el 95% de la población pasa al menos una vez por una consulta en un centro de salud. Y sabemos que las mujeres, cuando se les pregunta, donde se les ha preguntado es en el centro de salud fundamentalmente, casi un 60%. Pasamos la siguiente. Por aquello de la detección que nos contaba Ana, que está ahí todavía un poco, está infradiagnosticado este problema, ¿no? Las mujeres además consumen más fármacos. Si veis en este recuadro que os he puesto, antidepresivos, medicamentos o productos para adelgazar, tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir, pero cuidado, también más antibióticos que recetamos nosotras, ¿eh? Esas no se pueden tomar como en Estados Unidos yendo a un supermercado. Esto lo tenemos que recetar las médicas de primaria. Entonces, bueno, quería hacer hincapié en esto. Bien, pasamos la siguiente. En la encuesta del 14, muy importante, si hablamos de salud, el riesgo de alcoholismo y el consumo de tabaco, que es mayor en las mujeres que sufren violencia. Pasamos la siguiente. La violencia de género es un factor de riesgo cardiovascular. Ya sabemos por el grupo de morbilidad diferencial, por Soledad Azcoeta y por todas las compañeras que han estado estudiando esto, también Ana Puyol, que la violencia de género, aunque no se considere así, es un factor de riesgo cardiovascular. Lo ponemos con una interrogación de manera retórica. Aumenta la incidencia de factores de riesgo, hay menor tendencia al autocuidado y posiblemente por el estrés crónico y las respuestas inmunoinflamatorias, el riesgo vascular, cardiovascular, aumenta en las mujeres que sufren violencia. Por lo tanto, debemos introducirlo en nuestras guías de práctica clínica, en las revisiones cuando hacemos de evidencia científica, en las revisiones GRADE, ahí lo dejo. Pasamos a la siguiente. Me voy a centrar en la macroencuesta del 19, en algunos datos. Pasamos. Quería sacar el tema de cribado de actividades preventivas, porque esto también impacta en la salud, ¿vale? Entonces, tanto en el cribado de cáncer de cervix como en el cribado de cáncer de mama, son menores las mujeres que están accediendo a estos sistemas de cribado y esto también impactará a las mujeres en violencia. Pasamos la siguiente. Muy importante en la macroencuesta, coherente con los datos de la encuesta de violencia europea que nos ha contado Ana, a lo largo de la vida 32% de las mujeres son 6.600.000 mujeres, desde el 2019 ha aumentado un poquito la población y en los últimos 12 meses el 10%, como decíamos, en la macroencuesta, en la encuesta de la Comunidad de Madrid. Pasamos la siguiente y me voy a centrar en esta 2 minutos porque creo que merece la pena.
Las lesiones que han sufrido como consecuencia de esta violencia, fijaos que casi la mitad de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual refieren lesiones, el 70% alguna consecuencia psicológica, 1 de cada 4 consumen medicamentos, alcohol o drogas, y este dato a mí me puso los pelos de punta hace años. El 17% de las mujeres refieren que su discapacidad es consecuencia de la violencia sufrida por sus parejas. Pasamos porque esto es lo que sustenta los datos, lo tendréis. Especialmente vulnerables a la violencia las mujeres con discapacidad acreditada superior al 33%, tenéis ahí los datos. Las mujeres jóvenes, coherentes también con la encuesta de la comunidad, con la encuesta de la Unión Europea. Pasamos la siguiente. Las mujeres mayores, las nacidas en el extranjero y las mujeres en municipios pequeños. Y quiero también animaros a leer, yo no he podido todavía profundizar en todos los datos publicados por la Comunidad de Madrid, desde el grupo que ahora está liderando en salud pública el tema de la interseccionalidad y diferentes vulnerabilidades. Han hecho 3 estudios en mujeres en exclusión residencial y violencia en trastorno mental grave y adicciones, y los datos son muchísimo mayores que los que hacemos y mostramos en población general. No me puedo entretener, pero os animo a leer los estudios. Pasamos la siguiente. Vamos a hablar ahora de fuera de la pareja. Pasamos. La macroencuesta del 19 es la primera vez, pasamos, que analiza la violencia física y sexual de cualquier persona a lo largo de la vida, tanto parejas pasadas o exparejas. Fijaos, coherente también con los datos de la encuesta europea. Física a lo largo de la vida y sexual, fijaos, sexual 13%, 2.800.000 mujeres. Pasamos la siguiente. Con una consecuencia grave, el 16% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha tenido lesiones, y el 37% de las víctimas de violación, tanto en genitales, ¿vale?, como consecuencias psicológicas, más de la mitad, 12% consumen alcohol y drogas, y 14%, como veíamos antes, la discapacidad es consecuencia de los episodios de violencia sexual. Estamos hablando de fuera de la pareja. Se estudió esto por primera vez en esta macroencuesta y esperemos que cuando se publique la siguiente tengamos datos también para ver las tendencias, ¿no? Pasamos la siguiente. Esto es lo que sustenta los datos. Si queréis, luego ya lo miraréis cuando tengáis el PowerPoint. He tachado menores porque quería sí que hacer hincapié en que también se preguntó el tema de cómo afecta la violencia a niños y niñas cuando ha habido un hogar en el que se sufre violencia, la madre sufre violencia por parte del padre, y fijaos que casi el 90% de las mujeres tenía niños y niñas a su cargo cuando suceden los episodios de violencia, más del 50% lo presentan. Esto nos da un dato de que casi 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer sufre violencia. Hay ya estudios que hablan de cómo impacta en la salud a largo plazo el haber sufrido violencia en el hogar, ¿no?, siendo no solamente testigos, sino también cuando lo sufren directamente. Pasamos a la siguiente. Bien. Violencia estructural, techo de cristal y otros. Como me lo ha dejado ya preparado Ana, yo diría violencia estructural, techo de cristal o techo de hormigón, como escuché en una de las charlas hace tiempo, creo que fue a Nora Levington. El suelo pegajoso, o sea, ya no es solamente el techo de cristal, nos enfrentamos en las profesionales de medicina a mucha violencia estructural. Pasamos la siguiente. He tenido la suerte de poder consultar los datos del estudio que os pongo ahí, WOMED. Son mujeres de diferentes procedencias, investigadoras, catedráticas, etcétera. De ellas conozco personalmente a Carmen Gallardo Pino porque me dio clase en el diploma de promoción de la salud, y os doy datos que sustentan lo que decía Ana Puyol, ¿no? Las mujeres ocupan menos del 30% de los puestos de liderazgo en medicina. Por supuesto, directoras de departamento y decanas no llegan ni a una cuarta parte. Tesis doctorales, que lo habéis nombrado, dirigidas el 62% por hombres. Pasamos a la siguiente.
este estudio es muy interesante. En la actividad asistencial, la mayor parte de las que atendemos el día a día, el 60% somos mujeres, en primaria más. Jefas de servicio, sin embargo, pues 20% en Andalucía y 47% en Navarra. En los congresos científicos, por el tema este de la corresponsabilidad no asumida muchas veces por los compañeros varones de las profesionales médicas, participación muy escasa. Y respecto a las sociedades científicas, solo 3 tuvieron una presidenta durante el periodo del 19 al 21. Pasamos la siguiente. Y los colegios oficiales de medicina, 7 de 51 tienen presidenta en estos 3 años de análisis. Investigación femenina, como ha dicho Ana, hay menos solicitudes de proyectos liderados por mujeres. Y las mujeres solicitan el 67% de los contratos temporales para integrarse en proyectos de investigación. Pero para el liderazgo ya bajamos a un 30%. Pasamos la siguiente. Cerca del 50% de los miembros de los grupos de investigación en el CIBER en España eran mujeres, pero solo 26% jefes de grupo. Y estas compañeras nos hacen propuestas concretas que tendremos que seguir llevando, porque hay que cuantificar, visibilizar e impulsar políticas que ayuden a colocar a las profesionales en esta posición, sobre todo en el tema de la investigación. Ellas mismas dicen, no podemos perder tanto talento, y proponen también cuotas de discriminación positiva en la participación en congresos, no solamente en el Parlamento. Pasamos la siguiente. Violencia institucional, a propósito de un caso, porque lo he vivido directamente, el cierre de los servicios de urgencia extrahospitalaria en Madrid. Y os voy a poner un relato de lo que nos ha ido pasando en el último año, igual que Ana nos contó y nos ha contado y la hemos seguido de cerca, pues todo el maltrato institucional y la violencia institucional que sufrió en Madrid con la reordenación de las urgencias extrahospitalarias que empezaron ya en pandemia en marzo del 2020 con el cierre de los dispositivos de extrahospitalaria, que en caso de la medicina rural como es la mía, fue un cierre que impidió a la población un acceso equitativo a las urgencias. Cuando se empiezan a reordenar, ya se cambian los planes en octubre del 22 y se genera un caos, una incertidumbre del calibre siguiente. Hubo compañeras, casi todas somos médicas en extrahospitalaria, curiosamente en los centros de salud, cuando en el Suma 112 predominan los varones, aquí estamos un poco haciendo otro tipo también de medicina extrahospitalaria más cercana. Muchas compañeras recibieron un correo electrónico a las 3 de la mañana de que se incorporaban al día siguiente de guardia y a otro dispositivo diferente para el que trabajaban. Imaginaos lo que supuso para las compañeras eso y lo que supuso para la población que tú llegas a un dispositivo, a un centro de salud que no conoces absolutamente a nadie. Después de grandes movilizaciones, lo que empezamos a hacer en la plataforma SAR a la que pertenezco, y lo tenéis todo en la web reflejado, que hasta marzo del 2020 existían 78 centros de salud y en diciembre del 22, 24 centros abrieron con equipos completos. La nueva modalidad ahora es que hay 29 centros que solo son atendidos por enfermería. Y solo 24 centros en total estamos el equipo completo, que somos una médica, haceos a la idea, somos muy poca gente, una enfermera y una celadora. Pasamos la siguiente. Toda esta violencia institucional además ha repercutido en que nos hemos seguido movilizando, se hizo una gran consulta en abril por la sanidad pública, se obligó a gente como yo con plaza fija a volver a concursar, empezamos a volver a recoger las incidencias y hemos visto que en agosto más del 80% de los centros de salud no han tenido médico más de la mitad de los días. Esto es muy grave, no han tenido profesional de medicina. En octubre del 23, en el aniversario, hicimos una acción simbólica. Nos colgamos en la puerta de la Consejería de Sanidad, lo titulamos Con la soga al cuello y fuimos apoyadas por todas las organizaciones de vecinos y vecinas que han visto cómo su derecho a poder acceder a urgencias extrahospitalarias de calidad y cercanía se ha visto violado en el último año, especialmente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Pasamos la siguiente. Violencia institucional de segundo orden.
A propósito de un maravilloso estudio, os aconsejo leerlo, está aquí Belén Nogueiras, nos puede contar, pero acaban de publicar el informe de investigación sobre violencia de segundo orden, la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. No quiero hacer spoiler, pero voy a pasar en 2 transparencias, 2 diapositivas, yo soy de las antiguas, las llamo transparencias todavía, los datos más importantes. Está, Belén, está. Está. Ah, vale, Pasamos vale. la siguiente y creo que es importante. La violencia de segundo orden, que no la ha definido Ana, pero la ha definido por encima, perdón, es toda aquella violencia física o psicológica que sufren precisamente las personas, las mujeres que apoyan a las víctimas de violencia machista, ¿de acuerdo? Y las formas de violencia utilizadas, desgranadas en este estudio, os aconsejo leerlo, van desde acción directa de los agresores, acoso en redes sociales, denuncian los colegios profesionales de psicología, esto es muy grave, la propia violencia institucional que no protege y analiza el estudio de efectos de la violencia sobre la salud y propuestas de cambio y vindicaciones. Pasamos la siguiente. Acciones directas que van desde actos vandálicos hacia los espacios en los que trabajan, eso en Madrid lo hemos visto en muchas ocasiones, encontrarse con pintadas, bueno, ya sabéis que destrozaron aquel mural tan maravilloso ya el año pasado, amenazas directas de agresión, acoso e intimidación en las afueras, estar esperando a la psicóloga que atiende, a la trabajadora social, humillaciones, represalias, calumnias y descalificaciones, incluso intentos de agresión física y persecución física. Acciones en el uso de redes sociales y denuncia ante colegios profesionales, como os decía. Pasamos la siguiente. Esto ha tenido un impacto en la salud bastante importante que recoge el estudio. Como os podéis imaginar, malestares emocionales de todo tipo, malestares corporales que tenéis ahí, los casos más graves, infarto. Impacto en el desempeño profesional, porque muchas de las compañeras que trabajan en estos dispositivos relatan que han tenido que cambiar de espacio, lugar de trabajo, incluso cambiar de domicilio y de lugar de residencia por el acoso sistemático, y un impacto económico muy importante porque a la denuncia a sus colegios profesionales, que siempre interfieren en la actividad, se une la situación de precariedad económica por la violencia institucional y la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida digna y plena. Pasamos la siguiente. El impacto sociopolítico con directamente ya el abandono del trabajo como consecuencia de la violencia institucional. Tendremos que estudiar qué está ocurriendo también en medicina, en enfermería. Quiero nombrar que hace unos días una compañera enfermera se suicidó porque no pudo soportar la presión, y una de las últimas víctimas de violencia estrangulada ayer en Madrid era también enfermera en el Gregorio Marañón. ¿Qué está pasando con las trabajadoras sociales, médicas y enfermeras? ¿Quién está abandonando el trabajo? ¿Quién está cambiando de puestos de trabajo porque no puede soportar más la violencia institucional? Con la pérdida de saberes, espacios y expertía que estamos sufriendo precisamente por estas pérdidas. Pasamos la siguiente. Y voy muy rápido. Lo ha nombrado, el sesgo de género en el diagnóstico y asistencia es un tipo de violencia estructural. En el 2019 publicó María Teresa Ruiz Cantero, coordinó, y os voy a dar 3 pinceladas porque me estoy pasando 4 minutos. No exacto. Quiero. Te quería avisar, pero ya te avisas tú sola. Muy bien, pasamos las siguientes, por favor. Esta la pasamos y solo os he puesto algunas pinceladas de sesgos de género que para mí son violencia porque impactan en la salud. 3 ejemplos. En infecciosas, mayor retraso de diagnóstico en tuberculosis. En VIH también lo sabemos. Y la dificultad para la negociación de un sexo seguro está impactando en la salud. En respiratorio tenemos que son más graves las enfermedades como EPOC y asma. Pasamos la siguiente. En renales, estremecedor, hay un sobrediagnóstico en la enfermedad renal crónica en las mujeres porque no se están midiendo bien las ecuaciones de filtrado glomerular. Lo añadimos, Karma, a el tema de valores normales, valores de referencia y qué está pasando con el filtrado glomerular. Las mujeres acceden menos a diálisis y trasplante. Esto significa que mueren más y son más donantes, pero tienen menos posibilidades de recibir trasplante. La cardiovascular, os la sabéis ya de memoria, después de 30 años persisten los sesgos de género. Pasamos a la siguiente.
Las enfermedades reumáticas, sabemos que en espondiloartropatías hay un tanto por ciento mayor de mujeres que tienen otra sintomatología y se sigue sin detectar, y la posibilidad del diagnóstico de fibromialgia cuando los y las profesionales sanitarios no saben de qué va la película del dolor es alto. Y en los ictus, otra vez encontramos lo mismo que en cardiovascular: menos exploraciones diagnósticas, menos tratamiento. Los hombres son dados de alta a domicilio con más frecuencia, sabemos que los cuidan las mujeres, y las mujeres que no se las cuida se las deriva a centros crónicos. Pasamos la siguiente. En ginea-obstétrica ya hemos hablado de la violencia obstétrica, de las infecciones, embarazos no deseados, medicalización de procesos fisiológicos como una gran violencia estructural. Pasamos la siguiente. Y nos hacemos preguntas. No quería dejar de nombrar la violencia vicaria. ¿Qué impacto va a tener sobre niños y niñas y sobre las mujeres? Los arrancamientos producidos a las madres protectoras y las retiradas de custodia. ¿Qué impacto va a tener el asesinato de un hijo o una hija? ¿Qué impacto tiene permanecer con tu agresor sexual, que es por lo que arrancan a las madres después de la violencia? ¿Qué impacto va a tener el falso SAP, que lo han dicho? ¿Qué impacto causa en general la violencia estructural sobre todas nosotras? Pasamos la siguiente. Y quiero terminar simplemente con un canto de esperanza. Latido de mariposas es una propuesta que nos hacen las hijas de Iciar Prat. Fueron asesinadas por su padre. Iciar, junto con otras mujeres, han hecho un maravilloso cuento, lo podemos pasar, y lo están llevando a todos los centros educativos. Pasamos la siguiente. Se llama El latido de las mariposas, y este proyecto nace precisamente haciendo un poco el tema del efecto mariposa, que cuando se bate en las sales un simple aleteo puede provocar en otros sistemas aparentemente ajenos muchos cambios. Y termino con esta propuesta. Pasamos la siguiente. Este es el libro que está yendo a muchos centros educativos, y terminamos con la siguiente. Recordando a Frida Kahlo, porque terminar este webinario con el cuerpo como se nos deja con los datos, yo siempre que recopilo datos me pongo un poco mala, que reír nos hizo invencibles, no como las que siempre ganan, sino como las que nunca se rinden. Gracias, y es la última, la siguiente, de verdad de la buena. Vale. Vale, muchas gracias, Mar. Gracias, Ana, por pasarme y No, ayudarme con vale. lo técnico. Vamos allá. Bueno, muchas gracias, porque realmente el cuerpo se nos pone malo. Hace un tiempo que al grupo del CAPS, cuando íbamos al Ayuntamiento de Barcelona, nos llamaban las saludables, y ahora tendremos que decir las saludables que no se rinden, o las invencibles. Vamos a irnos poniendo piropos para poder continuar. Agradezco mucho a Pilar Bavi, en primer lugar, que esté aquí. Y aunque al principio de esta, no sé si quisiera decirnos unas palabras, porque ella al principio de estos webinares tenía que participar, pero tenemos en este momento una mala racha de salud, y de ella y de muchas otras mujeres de la red. Pensad que hay muchas que están enfermas y que están superando situaciones muy difíciles. Entonces, te quería preguntar, con toda confianza que ya nos tenemos, Pilar, si tú quieres empezar a decir algo, y después me levantáis manos y yo os doy palabras. Sí, quiere. Bien. Pilar quiere hablar. Buenas tardes. No, solamente devolver la cortesía. Muchísimas gracias por organizar el evento. He llegado tarde porque tenía una cosa con mi hija que no tenía aplazamiento. Es verdad, estoy pasando por una situación de salud muy delicada que me hace ver las cosas desde otro lugar, un lugar muy interesante, un lugar de mucho agradecimiento a la salud pública, pero también con una mirada crítica de lo que me pasa, es evidente. Mar y Ana, muchas gracias. Yo no quiero hacer aportaciones hoy, solamente pues eso, de gratitud y de que aquí estamos con el cuerpo entero, con medio, con lo que tengamos, pero ahí estamos, claro que sí. Gracias, Karma, gracias, es un amor. Gracias, Pilar, por tus palabras y por tanto que nos has dado en todos estos años.
seguro que te enviamos todos los deseos de recuperación y que además mirar la vida del otro lado, las médicas que también hemos estado enfermas, hemos visto la sanidad como tantas películas, aunque nos falta la película hecha por una médica. Ya a Cochet, le digo a Isabel Cochet que me tiene que hacer una de morbilidad diferencial para expresar lo que nos está pasando y nos ha pasado, vistos desde el otro lado. Aprovecho para decir que quien haya escrito cosas de este tipo o testimonios, el próximo número de Miss 55 pues organiza ya una sección que se va a llamar Lo personal es político, y como ha habido muchos testimonios de vivencias sobre temas de salud en que las médicas, enfermeras y matronas han recibido la violencia de ellas, pues está bien que nos lo empecemos a explicar y así quizá tendremos más datos para decírselo a la ministra. Le quería pedir, aunque veo que no ha levantado la mano, a Belén Nogueiras, que está aquí con nosotras, que nos pasó, y te lo agradezco, el documento del Colegio de Psicología, que nos digas tu mirada sobre el tema. ¿Cómo lo ves? Y además vas a hablar para el Ministerio el próximo jueves, lo anunciamos también. Es un jueves fantástico porque va a haber cosas en toda España, pero Belén, adelántanos un poco. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veo la violencia institucional? Sí. Y la violencia estructural? Bueno, pues Mar, muchas gracias por haber extraído ahí, ¿no?, ese resumen de lo que ha salido. Es una investigación que ha nacido por las experiencias de tantas psicólogas, ¿no?, que de modo informal, después de cualquier evento, de lo que hablaban era de lo que estaban sufriendo, ¿no?, como profesionales. Entonces era necesario visibilizar esto. Y lo que ha salido ha sido un estudio cualitativo en grupos pequeñitos para que pudieran explayarse en sus experiencias, ha sido no solamente la violencia que sufren de los maltratadores, sino la violencia institucional por omisión ante estas condiciones de trabajo. También han salido las condiciones materiales en las que se trabajan en los recursos de violencia, donde las profesionales cada día trabajan en un lugar diferente, un día en la biblioteca, otro día el otro sitio está ocupado, algunas en el ámbito rural están absolutamente solas, no hay nadie en ese recurso, ¿no? En un recurso donde en un pueblo se sabe qué mujer va a qué lugar y quién es la psicóloga, ¿no? Entonces, es sacar toda esta violencia, y la conclusión además es que se exige a las instituciones una responsabilidad. O sea, que esto es una violencia de Estado, es una violencia institucional que está además mandando un mensaje a las mujeres en situaciones de violencia de que su dolor y la violencia que sufren en el fondo no es relevante, ¿no? Porque son atendidas en lugares, muchos de ellos que ni son dignos para ellos, sin confidencialidad y sin ninguna protección. O sea que en el fondo nos está teniendo en cuenta todo lo que supone estar en una situación de violencia, ¿no? Y lo hemos visto ahora con estos últimos asesinatos, que yo creo que estamos todas conmovidas, y que tal vez también habría que decir, el único análisis que hacen los medios de comunicación es que se ha denunciado o no ha denunciado, ¿no? Y esa mujer seguro que ha pasado por el sistema sanitario, seguro, ¿no? Y tenemos que hacer otro tipo de trabajos para ver qué hay ahí debajo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Belén, porque pones aquí para compartir también que mira que hablamos de violencia estructural como si ella nos estructurara, pero es que hablas incluso de que las habitaciones no son dignas, que los contactos no son dignos. Aquí creo que tenemos muchas compañeras que son de primaria, pero he vivido decirles unas noticias horrendas a personas y a compañeras de la red en un pasillo del hospital, decirles un diagnóstico que le puede implicar su vida, o sea, que se va a morir dentro de 4 años, y se lo pueden decir en un pasillo.
yo creo que esto ya es la indignidad total. O sea, que el mismo médico que lo dijo no se dio, dice, es que no me di cuenta. Hombre, a ver, vas a decirle esto a una chica y no le dices y no te has dado cuenta, pues hasta dónde hemos llegado. La violencia nos ha destruido humanamente, ¿no? Porque si es un profesional, creo que cuando ya lo sabemos que hemos de dar malas noticias, pero si en el momento que las tenemos que dar lo damos en un pasillo, ya la estructura, yo creo que interna, se ha destruido. Y es verdad que esto está pasando a todos los niveles, o sea que en toda la sociedad, naturalmente. Ahora no nos fustigaremos solo a nosotras, pero la sanidad, tal como está ahora, y todo lo que nos ha explicado Mar del sufrimiento de urgencias, que lo hemos vivido en la red, porque nos lo ibais explicando poco a poco. Elina nos hacía poesía, hoy no, que debe haber podido venir, ¿no? O sea, que nos estabais explicando lo que estaba pasando en aquel momento. Pero esto es destruirnos a las que tenemos buena voluntad. Por lo tanto, tenemos una ligera esperanza de 4 años con una nueva ministra que ha participado en la Marea Blanca, yo creo que también desde los primeros días. Mar sabrá porque sois compañeras de por allí, ¿no? Pero aquí hay que poner los puntos claros, y creo que del webinar de hoy pues haremos un resumen y se le tiene que llevar a ella. Vamos a ver si hay alguna otra mano levantada que no acabo de ver. No sé si tú también quieres hablar. Está Alicia Hardison, ¿no? Si prefieres que lo lea, lo leo, ¿eh? Pero ¿quieres explicarlo, Alicia? ¿O prefieres que lo lea? Vale, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Pensaba dejarlo por escrito porque... estupendo vernos la cara. Vale. Nada, lo que quería, bueno, por supuesto, darle muchísimas gracias tanto a Ana como a Mar por sus aportaciones y por lo bien y sintéticamente que han explicado todo. Y simplemente yo quería aportar una visión como paciente y como digamos, terapeuta que trato con mujeres que principalmente tienen enfermedades inflamatorias pélvicas como endometriosis, adenomiosis o directamente una inflamación pélvica que no ha sido todavía identificada como, no se le ha puesto nombre, digamos. Y la violencia que recibimos, yo me incluyo porque yo tengo adenomiosis y tardaron 22 años en diagnosticarme, es que sistemáticamente nos niegan, nos hacen luz de gas, nos humillan, nos manipulan para aceptar tratamientos con los que no estamos de acuerdo, nos victimizan, nos hacen responsables de nuestro propio dolor y de nuestros propios malestares, en plan de, bueno, pues si no te quieres tomar la píldora y prefieres sufrir, pues es cosa tuya, como si todo se resumiese en o te tomas la píldora o aceptas vivir con dolor y es tu culpa y tu responsabilidad. Y ahora que soy terapeuta y que trato a mujeres con este tipo de afecciones, todas me refieren exactamente lo mismo y todas pasan por el mismo calvario que pasé yo durante años. De una consulta de ginecología a otra, de una consulta de atención primaria a otra, siendo totalmente maltratadas, en el sentido de que nos niegan lo que nos está pasando, nos hacen luz de gas diciendo no, en realidad eso no te está pasando, lo que te está pasando es esta otra cosa, no te puede doler tanto, si te doliera tanto aceptarías el tratamiento que te estoy proponiendo por mucho que no estés de acuerdo con él. Situaciones dantescas como ir a urgencias rota de dolor y mandarte a tu casa con un paracetamol. O sea, situaciones muy injustas y dolorosas y que se mantienen en el tiempo, porque estamos hablando que una endometriosis suele tardar de media 8 años, pero yo he visto pacientes de 16, 18 años, en mi caso adenomiosis 22 años, y claro, es un tiempo de espera en el que la enfermedad va progresando, vas empeorando, vas desarrollando indefensión aprendida porque acudes a profesionales a que te ayuden y no solo no te ayudan, sino que te maltratan, con lo cual cada vez vas buscando menos opciones y te vas encerrando en ti misma y vas
interiorizando, pues seré yo, que soy una floja, una débil, una exagerada, etcétera. No me quiero extender más porque esto daría para mucho, pero vamos, que creo que es una forma más de violencia cuando se nos niega en consulta sistemáticamente nuestra propia percepción de lo que nos pasa y no se nos atiende correctamente y no se nos diagnostica correctamente. Y muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Estamos totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay otras personas que van diciendo, Ana Belén Espejo dice, no hay una atención integral ni multidisciplinar, ni continuidad asistencial, es cierto, ni referencias profesionales estables. Y es verdad que esta es otra violencia. Ana Pujol ha pedido la palabra. Ana. Sí, en respuesta a Alicia un poco. Dos cosas. Yo, para que os hagáis la idea, tengo una chica que he atendido esta mañana, además, que es una chica que lleva, pues, casi desde la menarquia con dolores menstruales, ¿vale? Que obviamente siempre se le ha administrado los dolores, se le ha propuesto hacer un tratamiento anticonceptivo y demás. Yo sospecho que hay una endometriosis y el problema lo tengo para poder pedir una resonancia magnética pélvica. Pues la tiene que pedir la ginecóloga, el equipo de ginecología. Yo no lo puedo pedir como médica de familia. Aun sospechando una endometriosis, no me permiten pedir una resonancia magnética porque supuestamente los médicos de familia parece ser que no sabemos pedir resonancias magnéticas. Eso es una cosa. Y luego otra cosa que yo también detecto es que además el problema que tenemos es también lo que decía, ¿no? De la atención integral ni multidisciplinar que comenta Ana Belén, que una vez diagnosticamos, ¿no?, ciertas patologías, el problema es que la sanidad pública no cubre cierta atención integral o cierta atención que no depende únicamente de farmacología, ¿no?, que realmente se ha visto que mejora mucho más la calidad de vida de sus pacientes. Entonces, eso también es un problema estructural, ¿no?, de violencia estructural. O sea, aun sabiendo que hay tratamientos que a lo mejor no pasan por la vía de la farmacología, sino que tienen otras entidades de tratamientos, la sanidad pública no los cubre. Y eso, incluyendo la interseccionalidad, ¿no?, nos encontramos con muchas mujeres que sufren dismenorreas que a lo mejor por un tema económico no se pueden permitir, depende qué acompañamiento. Entonces esto también es muy grave, porque además es que tenemos muchas mujeres con dismenorrea. Ya está. Gracias. Vaya semana de vivir al límite, ¿no? Clara, apaga el micro, por favor. Perdona, alguien tiene el micro abierto. Sí, Clara lo está, Clara encendiendo Ejarte. todo el rato. Ya Gracias, gracias. Pero es que lo vuelvo a encender. Tienes la palabra y después Dani. Vale. Le toca a Dani primero. Luisa, cuando quieras. Te oía, Carmen. Carmen estaba hablando con el micrófono cerrado. Si yo perdona, te decía que hablaras tú, que Luisa, que hablaras. Yo quería dar las gracias a Ana, las gracias a Mar y por supuesto a la red, ¿no? Yo ya llevo 3 años desconectada, he trabajado muchísimo en violencia de género, que no me gusta nada hablar de violencia de género porque creo que no es comprendida. Yo siempre defendí que lo que teníamos que hablar es de violencia hacia las mujeres, porque son las mujeres las que la sufrimos o la sufren, y en realidad cuando habéis hecho la exposición habéis hablado de mujeres, mujeres, mujeres. Sin embargo, yo estuve en La Princesa poco antes de jubilarme, hablando de género y salud, y bueno, la confusión es total. No hay clarividencia en lo que es la violencia hacia las mujeres. Entonces yo intentaría cambiar eso. Y luego, bueno, pues después de oíros estoy un poco desolada. Es un sentimiento ambivalente, ¿no? Viendo que hay mucha gente que todavía seguís en la brecha, trabajando en violencia, y por otra parte, pues viendo que la situación cambia poco, ¿no? Después de tantos años de trabajar en el tema de violencia,
siguen muriendo muchísimas mujeres. Después de los esfuerzos que hemos hecho en formar profesionales, siguen muchísimos profesionales sin trabajar, sin detectar, sin identificar, etcétera. Entonces, ese sentimiento ambivalente, pues no me lo puedo quitar de encima. Y luego quería decir que hay echado en falta un poco la violencia hacia las embarazadas. Nosotras trabajamos bastante en ello y que hay una proporción muy alta de mujeres embarazadas que sufren violencia. Y luego quería hablar de otra violencia que yo la he sentido cuando he trabajado, que es la instrumentalización de los profesionales, una violencia institucional, que es cómo se nos instrumentaliza a los profesionales que estamos en el día a día trabajando. Yo me he sentido muy ninguneada. O sea, hemos trabajado muchísimo en violencia, hemos formado comisiones, hemos trabajado con hospitales, hemos formado profesionales de primaria, de hospitalaria, etcétera, y al final parece que esto sirve para ponerlo, ¿no? Para que la Comunidad de Madrid hace todas estas cosas, pero la realidad es que luego hay muchas veces en las que no tenemos apoyo, ¿no? Y en la que nuestro gobierno se ve apoyado y aceptado gente que está negando la violencia de género, ¿no? Y que está negando. Entonces, para mí, yo creo que esto es algo lo que deberíamos reflexionar, cómo se nos utiliza cuando estamos trabajando en un tema concreto, ¿no? En mi caso en violencia, pero puede haber otros. Y bueno, nada más, muchas gracias y seguid adelante. Gracias, Luisa, pero no te pongas triste, que esto hemos conseguido visibilizar, ya es mucho, y hay que visibilizar muchos problemas, y en eso estamos. O sea que ahora que veo a la doctora Laia Sánchez, que se ha podido incorporar, hola, además tenemos una ginecóloga que ya no es solo Enriqueta Barranco, que parecía que estábamos solas con Enriqueta, y ahora tenemos a Laia, que también está aquí con nosotros, y ya no llega a los 40, o sea que, por tanto, nos ayudará. Y Alicia, ya que has dicho lo de la adenomiosis, creo que tendríamos que hacer uno de los webinares, será el que hagamos de ovario poliquístico, quizá lo haremos también que salga este tema, porque he encontrado literatura y la adenomiosis da unos coágulos de un tamaño de 2,5 pulgadas de 2,5 pulgadas y tú ya puedes sospechar que aquella chica ya tiene una adenomiosis. Pues a ver, porque esto no tendría que esperar 25 años para diagnosticarse, ¿eh? Y si tú te lo has pasado mal, pues imagínate. Bueno, tiene ahora la palabra Dani Sánchez y después Ana Belén. Y casi que tendremos que cerrar después de estas palabras, porque esto se cierra a la media, pero hoy, bueno, nos damos un poco de bula. Dani, ¿estás por aquí? Sí. Sí, hola. Nada, decir que muchísimas gracias tanto a Mar como a Ana, me ha encantado sus intervenciones y bueno, como plantear un poco preguntas que como que he ido apuntando. Las dos más importantes serían como cómo responder a esta violencia machista que recibimos en consulta de pacientes, pues normalmente hombres cis heterosexuales, ¿no? Que nos vienen y nos echan. Yo ahora mismo no estoy en una situación de ser una mujer cis, ¿no? Pero ¿cómo sería esta respuesta o cómo la podríamos articular en un protocolo? Me interesa mucho saberlo. Y luego también si hay perspectivas, ¿no? De incluir el cribaje obligatorio en el programa de actividades preventivas en atención primaria, tanto por la parte de enfermería como por la nuestra de medicina. Yo me dedico a la atención primaria, pues poder cribarlo, no solo que lleguen a las unidades de gine, que allí sí que ya inciden un poquito más, sino nosotros ya hacerlo y a partir de ahí con esos datos pues establecer una vez al año una formación obligatoria del personal, que igual que te hacen hacer la de la RCP, pues que dura 1 hora, pues otra hora más de esto, ¿no? Que me parece, es que los datos son escalofriantes. Muchas gracias por la recopilación. Ya está. Gracias. Ellas te contestarán, no yo. O sea, Ana Belén, habla Ana Belén Espejo. Bueno, muchas gracias. Deciros que yo también soy ginecóloga, ¿eh? Y muy bien. Vale, pues presentaos que el currículum... Andaluza del sur, de Málaga, pero soy ginecóloga. Vale, y estoy encantada. Nos conocimos en Málaga, Carmen, cuando
pero estoy encantada de pertenecer a esta red porque me da fortaleza, me da argumento, me da continuidad y me da mucha alegría de no sentirme sola, porque muchas veces el sentimiento de soledad y de tirar la toalla, ¿no? Como decía la compañera que lleva toda la vida jubilada y que se siente ninguneada, utilizada, vilipendiada. Yo creo que ese sentimiento muchas de nosotras lo experimentamos a diario las que estamos en el sistema de salud, ¿no? Y hemos tenido como muchas veces digo yo, como el espejismo de la igualdad. Hemos tenido el espejismo de que mejorábamos en nuestros servicios de salud y de pronto nos han arrebatado, por lo menos en Andalucía, muchos logros, y eso es muy difícil de asimilar cuando está ya en una trayectoria profesional avanzada y de pronto logros se van para atrás, ¿no? Pues eso de la continuidad asistencial, de la no ruptura entre atención primaria y hospitalaria, y me he animado a participar por lo que hablabais del tema del embarazo y del tema del cribado, ¿vale? A nivel del ministerio se supone que debería de existir un cribado obligatorio desde el año 21. Y se está trabajando ahí en esa línea, pues con atención primaria, con salud mental, con salud sexual y reproductiva. Y claro, es que es un camino muy difícil, que tenemos muchos como palos en las ruedas, ¿no? Pero bueno, sí que ahí vamos, ¿no? Nosotras hemos generado un grupo multidisciplinar, como decía Luisa, anónimo, porque fue estimulado desde una comisión provincial de violencia de género, pero nos reunimos en nuestro horario extra profesionales y con un esfuerzo supremo para implementar un cribado y demostrar que se puede hacer desde las consultas de atención a la embarazada y en coordinación multidisciplinar y con los mismos recursos que hay, aunque cada vez son más escasos. Entonces, bueno, eso, daros gratitud porque muchas veces para muchas de las que estamos en la asistencia sois fuente de inspiración, muchas de vosotras, y no decaer ni decir, oh, todo este trabajo no ha merecido la pena, ha merecido la pena. Lo que pasa es que seguimos siendo anónimas, siempre somos anónimas. Gracias, muchas gracias. Gracias Ana. Aquí no somos anónimas, mira, nos hemos puesto nombres, apellidos y nos vamos viendo las caras. Entonces, voy a pedirles a Ana y a Mar, quizá Mar primero. Ana, estupendo, que estás dando el pecho. Aquí tenemos todas las matices de la vida misma. Entonces, a ver si podéis contestar la pregunta que ha hecho Dani y que digáis lo que queráis para cerrar. Y también le pediré a Dani que la escriba, las dos preguntas que ha hecho, porque las has hecho muy rápido y no las he podido coger en toda la amplitud. O sea, que me escribas y me las digas. Pero, Mar, ¿has captado lo del cribado obligatorio RCP? No tengo ni idea qué quiere decir. Entonces, Mar, contesta. Yo también he ido rápido y he intentado escribirte, pero bueno, a la pregunta del cribado, creo que te refieres al cribado de violencia de pareja o expareja en primaria. Vale, en teoría hay un protocolo que debería ser de obligado cumplimiento de cribado a través de una herramienta que se llama WAST, W-A-S-T, Women Abuse Screening Tool, creo que se dice así, que me diga Pilar, porque es así. Desde luego en la Comunidad de Madrid me consta que lo hemos intentado y me consta que Luisa y el Salud Pública, que lidera la comisión técnica, lo ha intentado y no lo hemos conseguido todavía. En otras comunidades autónomas sí. Conozco el caso de Logroño, que hace la semana del cribado. Conozco otras comunidades autónomas que ahí puede Ana contar. Y yo creo que lo fundamental también es tener la herramienta informática que ahora mismo la podamos tener a nuestro favor. O sea, yo cuando los residentes estamos en una detección y les digo, es que el WAS es muy fácil, y entonces dicen, ya, pero ¿dónde está el WAS? Digo, pues mira, te lo buscas. Y si no lo tienes ya, en nuestro caso, en el AP Madrid, pues ya no lo haces. Y completamente de acuerdo en que sea obligatoria la formación. En los inicios fue obligatoria la formación en la Comunidad de Madrid en un básico de 10 horas, estoy hablando del 2006.
se generó muchísima polémica con el tema, quizá no estábamos todavía maduras o no éramos suficientemente fuertes haciendo presión, se boicotearon cursos directamente, entonces que nos pensemos mucho lo de la formación obligatoria y los matices. Y en cuanto a la violencia estructural que se ejerce por parte sobre todo de médicos varones, que cuentan muchas personas ya en el sistema sanitario y también alguna mujer, muchas menos, yo creo que hay que cuantificarlas y sinceramente creo que hay que establecer un observatorio de denuncias, porque en general mi punto de vista, no en esto, sino en muchas cosas en la vida, es que todo aquello que es impune no solo queda invisibilizado, sino que no tiene consecuencias. Entonces, si está habiendo un maltrato hacia los cuerpos, hacia las mentes, hacia las vidas de las personas que estamos atendiendo en consulta, eso en nuestro sistema ahora democrático no se puede consentir. Para que no sea que lo estamos diciendo de boquilla, lo aprendí de mi profe Luisa Las Heras. Hay que cuantificar el fenómeno. Hay que cuantificar, queridas, queridos. Y hay que denunciar los casos más excepcionales para hacer informes del estilo al que ha hecho la compañera Belén con la Asociación de Psicología Feminista. Esa es mi propuesta. Y para cerrar, pues nada, que agradecida a toda la gente, que os quiero, que gracias por estar, y que también la tristeza es un sentimiento que nos tenemos que permitir porque nos ayuda a reflexionar también, ¿eh? Que yo soy más del subidón y de la alegría y de la lucha, pero la tristeza también hay que aprender a estar con ella. Y hay veces que ayuda, a mí me ayuda en estas ocasiones que he estado triste, sobre todo estos últimos meses, a pararme a pensar qué quiero seguir haciendo y cómo quiero evitar precisamente que me instrumentalice mi institución y mi comunidad autónoma, que es de las peores, os garantizo, que hay ahora mismo en el mundo mundial. Gracias. Gracias, Mar. Ana, ¿quieres decir algo más? Yo Sí. cierro rápido porque ya Sí. está muy malito. Nada, yo solo del tema de comunidades autónomas donde se han cribado, sí que en Valencia también. Precisamente una compañera del grupo de atención a la mujer de la Sociedad Española de Medicina de Familia lo estuvo explicando el otro día. De todas maneras, creo que me corrijan las compañeras, pero creo que con el tema del cribado también hay bastantes discrepancias, que es una cosa que con Pilar también lo hemos hablado muchas veces, de si realmente el cribado poblacional tiene que ser la herramienta o quizás tampoco. O sea, que realmente hay mucha controversia con el tema. Y la otra pregunta, y el tema de la formación específica y obligatoria es una cosa que también desde los grupos que estamos haciendo de las comisiones de salud y género estamos intentando también que se pueda llegar a cabo, pero es que no solo eso, es el otro día el mismo código, el código de infarto, la revisión de código de infarto que lo tenemos que hacer cada año, es que solo explicaba la clínica típica en la mujer. Dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo. Quiere decir que no solo nos tenemos que pensar si se tiene que hacer obligatoria la formación de violencia de género, sí que nos tenemos que revisar los códigos que ya existen para que la formación incluya la perspectiva de género y la movilidad diferencial, porque eso no puede pasar, que solo se explique el dolor típico, ¿no? Dolor típico para ellos. Y nada, que muchas gracias por estar aquí todas aún y que seguimos en contacto. Muy bien, pues también gracias a vosotras. Ya, Dani, he visto las preguntas bien escritas, ya me las he copiado. Entonces, pensemos, hay que pensar más y hay que hacer propuestas. Mar, te he copiado el Observatorio de Denuncias. También es una buena cosa que se le puede decir a la ministra. Y a todas las que ahora durmiendo por la noche se os ocurran más ideas, pensad que los webinarios continúan durante todo el mes. O sea que quien nos quiera comunicar a cualquier idea que se le haya ocurrido, desde luego cuando vayamos a ver a la ministra, porque ya está decidido que la vamos a ir a ver, falta que nos dé hora, pero cuando, pues a lo mejor cada una que diga las propuestas que le parecería más adecuada y haremos una lista. Os agradezco la atención. Algunas se han tenido que marchar, nos lo han dicho por el chat, algunas nos han oído desde un autobús, pues desde todas partes continuemos. Y muchas gracias a todas y hasta el próximo webinario y hasta todos los que están programados. Un abrazo. Adiós. Chao.